Hola a todos, mi nombre es Angie Martínez y yo les voy a socializar sobre el decreto 1427 de 2022, el cual fue emitido por el Ministerio de Salud y Social el 29 de julio de 2022. Fue un documento crucialmente por las prestaciones económicas y el sistema general y salud social. Este decreto reemplaza el título 3 de la parte 2 del libro 2 del decreto 780 de 2016 y establece las reglas para la expedición y pago de licencia a maternidades y paternidad como si fuera una incapacidad común, incluyendo aquellas que superen los 540 días. Su estructura como tal está conformada por los requisitos y procedimientos, licencias de maternidad y paternidad, plazos de procedimientos y abusos al derecho. Los principales cambios y sus novedades van de la actualización de la normatividad para sus actuales sistemas, simplificación y procedimientos que van con el pago de las prestaciones económicas, establecimientos de plazos, se establece plazos específicos para el pago de las prestaciones, control de abusos a sus derechos al sistema de las prestaciones. El impacto diferente de estos sectores como tal son las entidades promotoras de la salud como la EPS, que deben aplicar a las nuevas disposiciones a sus licencias o incapacidades. También van a los empleados y afiliados a las cotizaciones, que deben cumplir nuevos requisitos y procedimientos que presten las prestaciones económicas. La administración de los recursos del SIGA, ANDRES o UGPE deben gestionar y supervisar el cumplimiento de nuevas disposiciones, incluyendo la transcivilización y flujo de capacidades e incapacidades del sistema de información centralizado. Sus perspectivas futuras son realizar el seguimiento continuo, capacitaciones y difusión a los involucrados sobre los nuevos procedimientos y difundir información para asegurar y correcta aplicación de una mejora continua. Evaluar los procedimientos y el impacto del decreto o de los derechos a realizar con ajustes necesarios para mejorar la eficiencia y efectividad de todas las prestaciones económicas que se estén viviendo. Y le voy a hablar sobre el Ministerio de Salud. Bueno, el Ministerio de Salud es el responsable de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política de salud pública en el país. Entre sus funciones se encuentra la promoción de salud, prevención de enfermedades, la regulación de los servicios de salud, la formulación de políticas para garantizar el acceso equitativo a servicios médicos y gestión de programas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, por otro lado, el decreto 1427 del 2022 establece las condiciones para el reconocimiento y pago de licencias de maternidad y paternidad en Colombia. El Ministerio de Salud es el organismo encargado de implementar y supervisar las disposiciones establecidas en dicho decreto. Bueno, la relación que tiene la formulación y emisión. El Ministerio de Salud es el ente encargado de formular y emitir el decretos como el 1427 de 2022, basándose en las necesidades y políticas de la salud del país. La supervisión y el cumplimiento. El Ministerio de Salud supervisa y garantiza el cumplimiento de las disposiciones del decreto, asegurando que la EPS, o sea, entidades promotoras de salud y demás actores del sistema de salud cumplan con las condiciones para el reconocimiento y el pago de la licencia de maternidad. La política de salud. El decreto toma parte de las políticas de salud pública del Ministerio enfocadas en proteger los derechos laborales y de seguridad social en los trabajadores de Colombia. El decreto 1427 del 2022 del Ministerio de Salud están conectados a través de la creación, implementación, supervisión de normativas de salud que garantizan los derechos de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social de Salud. Bueno, muchas gracias. El cual regula las condiciones para el reconocimiento y el pago de las licencias de maternidad y paternidad en Colombia. Esta normativa es esencial para garantizar los derechos laborales y de salud de los trabajadores en periodos tan cruciales, tales como el nacimiento y la adopción de un hijo. Primero que todo tenemos la licencia de maternidad en su artículo 2.2.3.2.1, que habla sobre las condiciones y el reconocimiento de dicho pago de la licencia.
Para que una afiliada reciba la prestación económica de la licencia de maternidad, debe estar afiliada activamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y haber realizado los aportes correspondientes durante todo su periodo de gestación. Además, debe contar con un certificado de licencia expedido por un médico de la EPS. Si la afiliada no ha cotizado durante todo el periodo de su gestación, se le pagará de manera proporcional. En caso de partos prematuros, la licencia se ajustará sumando la diferencia de semanas faltantes a las 18 semanas establecidas por la ley. En partos múltiples o si el hijo tiene alguna discapacidad, se agregarán 2 semanas más. Adicionalmente, se puede conceder una licencia de 2 a 4 semanas extras según el criterio médico. Tenemos el artículo 2.2.3.2.2 que habla sobre la licencia de maternidad por extensión. La licencia de maternidad por extensión aplica en casos de adopción, en custodia, fallecimiento o enfermedad de la madre biológica. Para que la madre adoptante reciba esta licencia, debe cumplir con las condiciones de afiliación y cotización del SGSSS al momento de la entrega oficial del menor o del fallo de adopción. La extensión por el fallecimiento o enfermedad de la madre biológica es compatible con la licencia de paternidad y no requiere que el padre esté afiliado activamente al régimen contributivo. Tenemos el artículo 2.2.3.2.3 que habla sobre las trabajadoras independientes. ¿Cuáles son las reglas para el reconocimiento? Las trabajadoras independientes deben cotizar sobre un salario mínimo legal vigente y tienen derecho al reconocimiento de la licencia de maternidad, incluso si han cotizado por un periodo inferior al de la gestación. Si dejaron de cotizar hasta por 2 periodos, recibirán el pago completo de la licencia. Si dejaron de cotizar por más de 2 periodos, el pago será proporcional a los días cotizados y en ningún caso la licencia se liquidará con un ingreso base de cotización inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Tenemos el artículo 2.2.3.2.4 que habla sobre los certificados de licencia de maternidad. ¿Cuáles son los requisitos del certificado? El certificado de licencia de maternidad debe ser expedido por el médico tratante y debe contener la información detallada sobre el prestador de servicio de salud, el diagnóstico, la fecha de probable del parto, las fechas de inicio y terminación de la licencia, entre otros datos. Este certificado debe ser emitido dentro de los 3 días siguientes al nacimiento del menor y los datos deben estar consignados en la historia clínica del paciente. Tenemos el artículo 2.2.3.2.5 que habla sobre la expedición del certificado de licencia de maternidad por extensión. La EPS debe expedir el certificado en casos de adopción, de custodia, de fallecimiento o enfermedad de la madre dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Debe indicar el evento y los datos del beneficiario. Tenemos el artículo 2.2.3.2.6 que habla sobre los certificados de la licencia de maternidad o documento equivalente expedidos en otro país. Para ser reconocidos en Colombia, deben ser legalizados o apostillados y traducidos al español. El aportante tiene 6 meses para solicitar la validación del certificado ante la EPS. Tenemos el artículo 2.2.3.2.7 que habla sobre las condiciones para el reconocimiento sobre la licencia de paternidad. La licencia de paternidad debe ser disfrutada dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del menor o a la entrega oficial en caso de adopción. Para su reconocimiento y pago, el padre debe haber realizado los aportes correspondientes durante todo el periodo de gestación de la madre. Si no se realizaron los pagos oportunos, la licencia se reconocerá siempre y cuando a la fecha del parto el padre haya pagado las cotizaciones adeudadas con intereses de mora. La licencia se liquidará con el ingreso base de cotización del mes en que nace el menor o se entrega oficialmente. Tenemos el artículo 2.2.3.2.8 que habla sobre las situaciones concominantes. Durante el periodo de licencia de maternidad o de paternidad, la persona también tiene una incapacidad de origen común. Solo se causará la prestación económica derivada de maternidad o paternidad. Si al terminar la licencia persiste la incapacidad, esta se reconocerá según la normatividad vigente. También tenemos el artículo 2.2.3.2.9 que habla sobre el ingreso base de cotización. ¿Cómo se calcula el pago? El reconocimiento y el pago de las licencias de maternidad y paternidad se basará en el ingreso base de cotización
reportados al inicio de la licencia. Si hay múltiples aportantes, el valor a reconocer se liquidará proporcionalmente a lo aportado durante el periodo de gestación y se pagará de manera independiente a cada aportante. ¿Cuál es la importancia del capítulo 2? Esta refuerza los derechos de los trabajadores en relación con la maternidad y la paternidad, asegurando el bienestar y la protección económica durante estos periodos cruciales e importantes. Hola a todos, mi nombre es Estefanía Pineda Lozano y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 3 del decreto 1427 de 2022, que regula la incapacidad de origen común en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. Este capítulo establece las condiciones que deben cumplirse para el reconocimiento y pago de estas incapacidades, incluyendo la necesidad de estar afiliado y haber cotizado al sistema, así como tener un certificado de incapacidad expedido por un médico de la red de la EPS o válido por esta. El ingreso base de cotización que se utiliza para calcular el pago de incapacidad se basa en el ingreso reportado el mes anterior al inicio de la incapacidad. Para los pensionados con ingresos adicionales, se considera el valor sobre el cual cotizan adicionalmente el sistema, excluyendo la mesada pensional. El certificado de incapacidad debe incluir detalles específicos sobre el prestador de servicios de salud, el afiliado y su diagnóstico. Este certificado puede ser prorrogado hasta por 30 días según el criterio del médico. Y los certificados de médicos fuera de la red deben ser validados por la EPS. Otros puntos importantes incluyen la posibilidad de pedir certificados de incapacidad retroactiva en ciertos casos, la interrupción de vacaciones por incapacidad, el reconocimiento de incapacidades simultáneas y los requisitos para certificados expedidos en otro país. También se regulan las prórrogas de incapacidad y la no compensación durante el periodo de protección laboral. Bueno, espero que esta información les sea útil para entender mejor las regulaciones relacionadas con la incapacidad de origen común. Muchas gracias por su atención. A continuación, las dejo con mi compañera. Mi nombre es Sandra Paola Domínguez. Hoy voy a hablar en la exposición sobre el capítulo 4 del decreto 1427 del 2022. Establece los argumentos de validez, liquidación y pago de las prestaciones económicas en caso de incapacidad, licencia de maternidad o paternidad, incapacidad común, entre otros documentos relacionados. Este capítulo detalla los procesos y requisitos necesarios para validar, calcular y realizar el pago de estas prestaciones, asegurando que se cumpla la normativa vigente para garantizar los derechos de los trabajadores en estas circunstancias. Los contribuyentes deberán presentar ante las entidades promotoras, ante las entidades de promoción de salud, los documentos necesarios para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, maternidad y paternidad. Las entidades de salud verificarán el cumplimiento de los requisitos y la documentación requerida para el reconocimiento y el pago de las prestaciones económicas a fin de asegurar su correcta liquidación. Los pagos deben realizarse dentro de los plazos especificados y aplican intereses de mora en caso de demora. El incumplimiento deberá ser reportado a la Superintendencia Nacional de Salud. ADRES maneja los pagos a los contribuyentes dentro de un año. ADRES validará y comunicará los resultados a las entidades de promoción de salud en el plazo de 5 días. No se considera para el cálculo de beneficiarios las correcciones de aportes que superan el 40% del ingreso promedio en los últimos 12 meses. Las correcciones a las contribuciones después de la fecha de inicio de los beneficiarios reevaluarán los beneficios solo para ajustar salarialmente. Los servicios de salud para trabajadores
en el exterior solo se brindará en Colombia. Este fue todo mi aporte del capítulo 4. Muchas gracias.